Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 15 de julio del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Soy también director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundado el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Bien, el día de hoy vamos a hablar de una desafortunada e ilegal jurisprudencia que fue aprobada en el año de 2013 y cuyo texto fue redactado por el ministro Alberto Pérez Dayán. Una ilegal jurisprudencia que desafortunadamente afecta la defensa de todos los contribuyentes mexicanos. Todo ello como consecuencia de que Alberto Pérez Dayán desconoce el Código Fiscal de la Federación. Bien, ha habido durante algunos años, o desde hace muchos años, ha habido la discusión sobre qué pruebas puede ofrecer un contribuyente en un juicio contencioso administrativo. Si puede ofrecer todas las pruebas documentales que demuestren que su situación fiscal es apegada a derecho, aunque esas pruebas documentales el contribuyente no las haya exhibido ante la autoridad fiscal durante la práctica de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete. Si puede exhibir todas las pruebas en un juicio, aunque no las haya exhibido durante la revisión fiscal, o si por el contrario, en el juicio fiscal solamente puede ofrecer y exhibir el contribuyente las mismas pruebas que ofreció y exhibió ante la autoridad fiscal durante la revisión fiscal. Quiero hacer notar que el 1 de enero de 2008, hace ya 14 años, el 1 de enero del 2008 entró en vigor un último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que esclareció definitivamente esta cuestión. Último párrafo del artículo 46 vigente a partir del 2008 y hasta el 2013. Precepto legal que claramente señaló que en el juicio fiscal el contribuyente sí puede exhibir pruebas documentales, aunque estas pruebas documentales no las haya exhibido durante la revisión fiscal. Y esto lo dispone el último párrafo del artículo 46, texto vigente desde 2008 hasta el 2013, con una claridad verdaderamente evidente. Bien, vamos a ver lo que dice este último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2013. Dice el texto legal: concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, solo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. Y luego el texto legal aclara contundentemente lo siguiente: la comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada, entre otros conceptos, deberá estar sustentada en la documentación aportada
por los contribuyentes en los medios de defensa, entre ellos el juicio fiscal, en los medios de defensa que promuevan y documentación que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto, cuando el contribuyente en el juicio exhibe pruebas que no exhibió en la revisión, a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente, pudiendo haberlo hecho, o bien cuando habiéndolo objetado el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. Vamos a explicar el texto legal a continuación, pero antes quiero hacer notar que el mismo 1 de enero del 2008 entró en vigor también un último párrafo del artículo 50 del Código Fiscal que coincidente con lo anterior también dispuso que siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada, entre otros, en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales de conformidad con lo previsto por el último párrafo del artículo 46 de este código. Bien, con estos antecedentes vamos a explicar lo que dicen ambos textos legales que estuvieron vigentes del 2018 al 2013. Bien, dice aquí que la comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Bien, aquí claramente se establece que los contribuyentes sí tenemos el derecho de aportar en los medios de defensa que promovamos, entre ellos el juicio contencioso administrativo, sí tenemos el derecho de aportar pruebas y documentos que no hayamos exhibido ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación, esto es, pruebas documentales que no hayamos exhibido durante la visita domiciliaria o durante la revisión de gabinete. No importa eso, sí podemos ofrecer pruebas novedosas que no exhibimos durante las facultades de comprobación. ¿Qué consecuencia trae que un contribuyente en un medio de defensa aporte pruebas que no exhibió ante la autoridad fiscal durante la práctica de la revisión fiscal que dio lugar a la emisión del crédito fiscal que se está controvirtiendo en ese medio de defensa? ¿Qué consecuencia trae? Bueno, la consecuencia que provoca legalmente ese hecho es que la autoridad podrá volver a revisar ese mismo ejercicio, ¿verdad? Precisamente porque se coloca en el supuesto que dice: en el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, solo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados en la primera revisión. Y la comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan en contra del crédito fiscal
que se derivó de la primera revisión y pruebas que no hubieran sido exhibidas ante las autoridades fiscales durante esa primera revisión realizada al contribuyente. Entonces, si yo en un medio de defensa exhibo pruebas para demostrar que la situación fiscal del contribuyente es apegada, pero esas pruebas desafortunadamente no fueron exhibidas en la primera revisión, en la revisión que dio origen a la determinación del crédito que estamos impugnando, la consecuencia es que la autoridad podrá volver a revisar ese ejercicio fiscal. Pero yo sí tengo el derecho de exhibir pruebas en el juicio, aunque no se hayan exhibido ante las autoridades fiscales durante la primera revisión. Ahora bien, sigue diciendo el texto que la autoridad no podrá volver a revisar el mismo ejercicio ya revisado, aunque yo haya exhibido en el juicio pruebas que no exhibí ante la autoridad fiscal durante la primera revisión, que la autoridad ya no podrá volver a revisar ese ejercicio. ¿En qué supuestos? Bueno, cuando la autoridad demandada en el juicio en el que se aportaron esas pruebas no haya objetado de falsos los documentos en el juicio correspondiente, pudiendo haberlo hecho. O dice, cuando habiendo objetado de falsos dichos documentos novedosos, no exhibidos en la revisión fiscal, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. Vamos a explicar todo esto, espero yo, con claridad. Si en un medio de defensa yo exhibo pruebas novedosas que no fueron exhibidas por el contribuyente ante la autoridad fiscal durante la revisión fiscal de la cual se originó el crédito fiscal que ahora estamos impugnando, ello es correcto. Yo tengo ese derecho. Yo tengo ese derecho de ofrecer pruebas aunque no se hayan exhibido durante la revisión fiscal. Es importante señalar que desafortunadamente las revisiones fiscales normalmente son atendidas por el contribuyente y su contador, que no son expertos en derecho. Y además que no tienen experiencia en la atención de revisiones fiscales. Por eso es frecuente que los contribuyentes y sus contadores manejen con cierta deficiencia, en su perjuicio, la revisión fiscal, y que con frecuencia no exhiban en la revisión fiscal por ignorancia, por desconocimiento de la materia jurídica, que no exhiban pruebas y documentos que de exhibirlos desvirtuarían las observaciones que formula la autoridad. No son peritos en derecho el contribuyente ni su contador, y casi siempre, equivocadamente, las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete son atendidas por el contribuyente y su contador, lo que provoca que la revisión sea manejada deficientemente en perjuicio del contribuyente y que muchos documentos y pruebas que pudieran demostrar que el contribuyente tiene una situación apegada a derecho, por ese desconocimiento de la materia jurídica no las exhibe. Por eso, en el juicio, el legislador federal en 2008 consignó que en el juicio sí podemos ofrecer y exhibir pruebas documentales, aunque no hayan sido exhibidas en la revisión fiscal ante la autoridad fiscal. Bien, entonces en este juicio nosotros exhibimos pruebas que no se exhibieron ante la autoridad fiscal durante la revisión fiscal. Bien, el tribunal nos tiene que admitir la demanda y siempre las admite. Siempre las admite, las debe de admitir y siempre las admite. Ahora bien, ¿qué debe hacer la autoridad en ese momento para que
esas pruebas novedosas no exhibidas en la primera revisión fiscal faculten a la autoridad a llevar a cabo una segunda revisión a ese mismo ejercicio, apoyándose en esos documentos exhibidos en el juicio que no se exhibieron en la primera revisión fiscal. ¿Qué debe hacer la autoridad fiscal? Bueno, la ley lo dice con toda claridad. Debe promover en contra de esos documentos novedosos el incidente de falsedad de documentos. Si la autoridad, ante esos documentos novedosos exhibidos en el juicio, que no fueron aportados durante la revisión fiscal, la autoridad tiene elementos objetivos de prueba que demuestren que esos documentos que por primera vez se están exhibiendo en el juicio son falsos, la autoridad debe promover en contra de esos documentos novedosos el incidente de falsedad de documentos. Ahora, si promueve el incidente de falsedad de documentos y en su momento el incidente es declarado fundado y la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declara que son falsas esas pruebas novedosas aportadas al juicio, no exhibidas durante la revisión fiscal ante la autoridad fiscal, en ese momento, al ser declarados falsos esos documentos aportados por primera vez al juicio, pues ya no pueden ser tomados en consideración por la sala al momento de dictar su sentencia, porque evidentemente la sala del tribunal no puede otorgar valor probatorio ni jurídico alguno a documentos que han sido declarados por el tribunal como documentos falsos. Y entonces la sentencia la dicta ignorando esos documentos novedosos no aportados en la revisión, pero no porque no fueron aportados en la revisión, sino porque el tribunal declaró en una resolución como documentos falsos esos documentos, y al ser falsos evidentemente no tienen valor probatorio, no tienen valor jurídico. Ahora, si yo exhibo en el juicio pruebas documentales que no exhibimos en la revisión y la autoridad demandada no las tacha de falsas y consecuentemente, como no fueron tachados de falsas esos documentos, el tribunal nunca los declara que son documentos falsos, el tribunal al dictar su sentencia sí tiene que tomar en cuenta esas pruebas documentales que por primera vez se exhibieron en el juicio, aunque no se hayan exhibido en la revisión fiscal, porque se trata de documentos auténticos, verdaderos, no falsos, porque no fueron tachados de falsos por la autoridad, ni fueron declarados falsos por el tribunal. Ahora, en el supuesto caso de que la autoridad promueve el incidente de falsedad de documentos en contra de esos documentos que por primera vez se aportan al juicio, ¿verdad? Pero el tribunal declara infundado el incidente y no declara que sean falsos esos documentos. Esto es, declara que los documentos son auténticos, son verdaderos, declarando infundado el incidente de falsedad de documentos. Entonces la sala, al dictar su sentencia, tendrá que tomar en consideración esas pruebas aportadas por primera vez al juicio, porque son documentos auténticos, y tendrá que reconocerles valor probatorio y valor legal. Y además de que deberá tomarlos en consideración al dictar su sentencia, ¿verdad? La autoridad ya no podrá volver a revisar el mismo ejercicio. Todo esto de acuerdo a lo que disponen los últimos párrafos del artículo 46 y del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, que estuvieron vigentes de 2008 hasta 2013. Bien, entonces, si un particular exhibe pruebas novedosas en un juicio que no aportó en la revisión fiscal
y la autoridad no los tacha de falsos, reconociendo tácitamente la autoridad que son documentos auténticos, o la autoridad los tacha de falsos, pero el tribunal declara infundado ese incidente reconociendo que son documentos auténticos, por un lado, la sala tendrá que tomar en consideración y valorar esas pruebas aportadas por primera vez al juicio por ser documentos auténticos, y además la autoridad ya no podrá volver a revisar el mismo ejercicio. En contrapartida, si los documentos ofrecidos por primera vez en el juicio son declarados falsos en el incidente tramitado durante la instrucción del juicio, al ser documentos falsos, esos documentos aportados por primera vez al juicio no serán tomados en consideración en la sentencia, y la autoridad sí podrá volver a revisar el mismo ejercicio. Todo esto acorde a lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 46 y 50 que entraron en vigor en 2008 y que estuvieron vigentes hasta el 2013. Ahora bien, el 1 de enero del 2014, la misma disposición se consigna en el artículo 53C del Código Fiscal de la Federación, y esta disposición idéntica que entró en vigor en 2013 está vigente al día de hoy. Si ustedes abren su Código Fiscal, texto vigente en 2022, podrán leer lo siguiente. Dice este artículo 53C en sus segundo y tercer párrafo: cuando se comprueben hechos diferentes, la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo, y en su caso determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de dichos hechos diferentes. Bien, último párrafo. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada, entre otros casos, en la documentación aportada por los contribuyentes, en los medios de defensa que promuevan, juicio contencioso administrativo, que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación que dieron origen a la emisión del crédito, ¿verdad? A menos, o sea, no podrán volver a revisar el mismo ejercicio a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente, pudiendo hacerlo, siempre lo puede hacer, o bien cuando, habiéndolo objetado de falso, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. Si la autoridad no tacha de falsos los documentos aportados por primera vez al juicio, o tachándolos el incidente es declarado infundado, esos documentos aportados por primera vez al juicio tienen que ser valorados y tomados en consideración por el tribunal al dictar su sentencia, y además la autoridad no puede volver a revisar el mismo ejercicio por no darse los supuestos que le permitieran volver a revisar el mismo ejercicio. Esto lo señala con una claridad verdaderamente meridiana el Código Fiscal de la Federación vigente en 2022. Bien, pues voy a leer lo que escribimos en este libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal, publicado en noviembre del 2016. Dice: no obstante lo anterior, lo que hemos dicho, sorpresiva e ilegalmente, el 17 de abril de 2013, en sesión privada, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la siguiente tesis de jurisprudencia 73/2013, sustentada al resolver el 13 de marzo de 2013 la contradicción de tesis 528/2012.
aprobada esa jurisprudencia por mayoría de 3 votos, con la disidencia de los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández, habiendo sido ponente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien actuó junto con su secretaria Georgina Lazo de la Vega Romero. Tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 22, julio de 2013, tomo 1, página 917, que contiene el siguiente criterio ilegal, violatorio de los últimos párrafos de los artículos 46 y 50 que entraron en vigor en 2008, ¿verdad? Según vamos a leerlo a continuación. Vemos cómo esta jurisprudencia fue aprobada apretadamente. De los 5 ministros de la segunda sala de la Suprema Corte, 2 de ellos, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández, estuvieron en contra. Y solamente estuvieron a favor 3 ministros. Porque evidentemente esta tesis de jurisprudencia es totalmente ilegal, totalmente ilegal. En esta tesis de jurisprudencia, el ministro Alberto Pérez Dayán, desconocedor total de la materia fiscal y del Código Fiscal de la Federación, no menciona ningún artículo concreto y específico del Código Fiscal de la Federación, y desde luego, pero ni por aquí menciona a los artículos 46 y 50, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que estaban vigentes cuando él dictó esta ilegal jurisprudencia, injusta jurisprudencia. Vamos a ver lo que dice Alberto Pérez Dayán, ignorante de la materia fiscal. Juicio contencioso administrativo. El principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad de hacerlo. Y aquí, con esta jurisprudencia, modifica la jurisprudencia 2A/J 69/2001. Bien, vamos a ver lo que dijo Alberto Pérez Dayán. Esta segunda sala de la Suprema Corte modifica la jurisprudencia referida al considerar que el principio de litis abierta, derivado del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo de revocación antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente. Hago un corte. Así lo señaló expresamente el legislador federal, porque esa era su voluntad. En el último párrafo del artículo 50 y en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que entraron en vigor el 1 de enero de 2008. Pero cuando no conoce uno la materia fiscal, dice uno tonterías y absurdos, eso sí, con mucha seguridad. Entonces releemos esto. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente
como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional. Esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente, o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, puro rollo, puro bla bla bla, sin sustento jurídico, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Puro rollo. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirlas cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario, dice Alberto Pérez Dayán, estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular. Todas estas tonterías que se dicen en esta tesis se desvirtúan totalmente con el contenido claro del último párrafo del artículo 46 y del último párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, que estuvieron vigentes de 2008 a 2013, y además se desvirtúan plenamente con el contenido del último párrafo del artículo 53C del Código Fiscal de la Federación, que está vigente desde 2013 hasta el día de hoy, hasta este año 2022. Lo que ocurre es que Alberto Pérez Dayán no conoce el Código Fiscal de la Federación, por eso en esta redacción de esta tesis de jurisprudencia, ni por equivocación mencionó el último párrafo del artículo 46, ni el último párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, que estaban vigentes el 13 de marzo de 2013, cuando redactó su tesis de jurisprudencia, ¿verdad? Porque Alberto Pérez Dayán es un total desconocedor de la materia fiscal. Desafortunadamente, los conocimientos jurídicos no se otorgan al mismo tiempo que se otorga el nombramiento de ministro. Si el designado como ministro no conoce la materia jurídica, siendo ministro, sigue siendo un desconocedor de la materia jurídica. ¿Sí está claro? Entonces vemos nada más la ilegalidad de esta jurisprudencia que afecta a todos los mexicanos en su defensa. De nada sirve que al juicio aportemos todos los elementos de prueba que demuestran que el contribuyente sí cumplió puntualmente con sus obligaciones fiscales en el ejercicio revisado y que la cantidad que se le cobra no es adeudada por él, con ese cúmulo probatorio que la autoridad, al no tachar como falso, reconoce que es auténtico y veraz. Eso de nada sirve gracias a esta jurisprudencia ilegal, deshonesta, inmoral, dictada con la redacción elaborada por Alberto Pérez Dayán.
Bien, todo esto está explicado con detalle, con lujo de detalle, en este libro, La Nueva Defensa Fiscal, que desde luego, si quieres adquirir, puedes adquirirla en el sótano, en Gandhi, en Porrúa, o también en nuestras oficinas. Bien, decimos que los ilegales señalamientos antes reproducidos constituyen prueba plena de que el ministro Alberto Pérez Dayán y sus secretarios Georgina Lazo de la Vega Romero, Óscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López no conocen el contenido del último párrafo del artículo 53C del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, que dispone exactamente lo contrario a lo que dichos servidores públicos resuelven, o peor aún, que conociendo dicho texto legal actualmente en vigor, de mala fe, ilegalmente y probablemente en forma delictiva, sin rubor ni pudor, redactan sus ejecutorias violando abiertamente el contenido del último párrafo del artículo 53C del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el 1 de enero del 2014, plenamente conscientes de ese proceder ilegal que están cometiendo. Ahora, insisto en que este texto legal entró en vigor desde el 1 de enero de 2008. En la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece publicado el currículum vitae del ministro Alberto Pérez Dayán, en cuya parte conducente se indica lo siguiente: actividades profesionales de Alberto Pérez Dayán. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la segunda sala, habiendo sido antes juez primero de distrito en el estado de Yucatán, juez quinto de distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrado del primer tribunal colegiado del 14º circuito y magistrado del 8º tribunal colegiado en materia civil, así como del 7º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Parece ser que Alberto Pérez Dayán ha trabajado toda su vida profesional dentro del Poder Judicial de la Federación. Encontramos que este ministro previamente fue juez de distrito en el estado de Yucatán, donde conoció de todas las ramas del derecho. Fue juez de distrito en materia penal en el Distrito Federal. Fue magistrado del Tribunal Colegiado del 14º Circuito, donde conoció de todas las ramas del derecho. Y fue magistrado del Tribunal Colegiado en materia administrativa, los dos últimos del primer circuito. Es decir, durante su extensa trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, ha manejado prácticamente todas las ramas del derecho, y solo en los últimos años se centró en la materia administrativa, lo que de alguna manera evidencia que dicho ministro no es especialista en fiscal, ya que no conoce toda la materia fiscal y especialmente no conoce todo el contenido del Código Fiscal de la Federación, lo que explica, que no justifica, que en la tesis de jurisprudencia que se viene analizando no haya aplicado ni invocado los artículos 46 último párrafo y 50 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto entró en vigor desde el 1 de enero de 2008, que expresamente autorizan a los contribuyentes para que aporten en el juicio contencioso administrativo documentos que no hubieran exhibido ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, lo que además se corrobora por el hecho de que en su proyecto de ejecutoria parcialmente reproducida sigue invocando dicha tesis de jurisprudencia aprobada el 13 de abril de 2013, no obstante que el 1 de enero de 2014
entró en vigor el actual artículo 53C del Código Fiscal de la Federación, que en su último párrafo contradice expresa y abiertamente el ilegal criterio contenido en dicha tesis de jurisprudencia, cuyo ponente fue Alberto Pérez Dayán. De hecho, nosotros decimos, si el ministro Alberto Pérez Dayán ingresara a trabajar a nuestro despacho, a nuestro bufete, tendría que empezar de cero, iniciándose en el conocimiento de todos los aspectos que nosotros describimos en el apartado 1 del capítulo 2 de este libro, obviamente bajo nuestra guía y dirección, pues en este momento, con los conocimientos y experiencias que actualmente tiene, resulta imposible e impensable que pueda proporcionar los servicios profesionales fiscal jurídicos descritos también en el apartado 2 del capítulo de este trabajo. No faltarán personas, incluido Alberto Pérez Dayán, que se preguntarán que quiénes somos nosotros para cuestionar o criticar el proceder de este último, o el contenido de sus criterios plasmados en ejecutorias y tesis de jurisprudencia, a lo cual contestamos que orgullosamente somos mexicanos por nacimiento, integrantes del soberano pueblo mexicano, aclarando que el poder público del ministro Alberto Pérez Dayán dimana del soberano pueblo mexicano y se instituye para beneficio de este, lo que se confirma plenamente cuando en los últimos 5 párrafos del artículo 97 se contempla la protesta que debió rendir Alberto Pérez cuando asumió el cargo de ministro, protesta en la que obviamente se obligó a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro, se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de las leyes que de ella emanen, y desde luego se comprometió a mirar en todo por el bien y prosperidad de la Unión. La tesis de jurisprudencia que se analiza y cuestiona fue aprobada el 17 de abril de 2013 por mayoría de solo 3 ministros. 3 ministros que con su voto afectaron a todos los millones de contribuyentes. 3 ministros afectando y violando la ley en perjuicio de todos los contribuyentes mexicanos, aclarando que los ministros que la aprobaron junto con Alberto fueron José Fernando Franco González Salas, sin experiencia en la materia fiscal, según su currículum vitae oficial, y Luis María Aguilar Morales, este último, que a partir del 2 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte, motivo por el cual los comentarios previamente vertidos respecto de Alberto Pérez Dayán son también aplicables a estos 2 últimos, haciendo notar que Luis María Aguilar Morales, al tomar posesión de su cargo de presidente de la Suprema Corte, como todo servidor público, como todo servidor del pueblo, protestó desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguimos diciendo, no es correcto que 3 personas, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales, ministros adscritos a la segunda sala de la Suprema Corte, que no son especialistas en la materia fiscal, desconocedores de la reglamentación contenida en el Código Fiscal de la Federación, en una ilegal tesis de jurisprudencia aprobada el 17 de abril de 2013, violatoria de los artículos 46, último párrafo, y 50, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, texto vigente en esa época, ilegal, inconstitucional y arbitrariamente,
supriman el derecho que el legislador federal concedió expresamente a los contribuyentes desde el 1 de enero de 2008 de aportar al juicio contencioso administrativo documentos no exhibidos ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, afectando potencialmente a todos los millones de contribuyentes mexicanos que existen en el país, al despojarlos del derecho que se analiza, con lo cual transforman el juicio contencioso administrativo en una verdadera farsa, donde solo se simula que se imparte o administra justicia, lo que evidencia que dichos ministros, al aprobar la ilegal tesis de jurisprudencia que se analiza, no desempeñaron sus cargos leal y patrióticamente, no guardaron ni cumplieron con el contenido de los artículos 46 último párrafo y 50 último párrafo del Código Fiscal, texto vigente en esa época, que es una ley emanada de la Constitución Federal, ni miraron por el bien y prosperidad de México y de los mexicanos, lo que en nuestra calidad de mexicanos por nacimiento, con firmeza y energía, les demandamos y reclamamos con apoyo en el artículo 97 constitucional. Además queda evidenciado cómo 3 personas desconocedoras de la materia fiscal, actuando parcialmente a favor de las autoridades fiscales, con esa ilegal tesis de jurisprudencia, logran que todos los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y que todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa bailen al son que les tocan, ya que todos estos magistrados necesariamente tienen que acatar y aplicar dicha ilegal tesis de jurisprudencia, pues en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de las que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y tribunales administrativos federales, por lo que los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa actúan realmente como maquiladores, pues en sus sentencias deben aplicar forzosamente la ilegal tesis de jurisprudencia que se analiza, sin poder utilizar para nada su criterio y razonamiento jurídico. Qué triste y pobre papel que desempeñan estos últimos. Quiero comentar algo sobre una ejecutoria que el 15 de junio de 2016, al resolver el amparo directo 281-2015, los magistrados Víctor Manuel Méndez Cortés, presidente, Verónica Judith Sánchez Valle, ponente, y Yolanda Islas Hernández, integrantes del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, resolvieron que ellos necesariamente tenían que aplicar la tesis de jurisprudencia ilegal que hemos comentado en este video. Y comento lo siguiente: con qué orgullo y vehemencia sostienen y defienden los magistrados Víctor Manuel Méndez Cortés, Verónica Judith Sánchez Valle y Yolanda Islas Hernández, integrantes del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, al resolver el amparo directo 281-2015, que ellos no pueden analizar la legalidad o ilegalidad de una tesis de jurisprudencia sustentada por las salas o el pleno de la Suprema Corte, pues aun y cuando su contenido sea ilegal, necesariamente tienen que aplicarla, y además lo dicen sin sentir remordimiento alguno, no obstante que injusta e ilegalmente afectan a un contribuyente. Lo anterior no tendría inconveniente alguno si los ministros de la Suprema Corte fueran expertos y verdaderos especialistas en las materias en las que aprueban sus tesis de jurisprudencia, y además lo hicieran
conforme a estricto derecho, ajustando sus criterios a lo dispuesto en los textos legales vigentes, de manera imparcial. Pero qué peligroso resulta para los mexicanos lo expresado en la ejecutoria reproducida 2 párrafos atrás, la que comentan los 3 magistrados del colegiado, cuando es un hecho indiscutible, público y notorio, que los ministros de la Suprema Corte no son expertos ni verdaderos especialistas en todas las materias en las que aprueban sus tesis de jurisprudencia, entre ellas la materia fiscal. Cuando aquí analizamos otro criterio también sustentado por Alberto Pérez Dayán, bajo el rubro jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es susceptible de sujetarse a control constitucional. Dice aquí, comentando esa jurisprudencia o esa tesis de Alberto Pérez, decimos: cuando en esta ilegal tesis aislada se sostiene que, lo que dice Alberto, concebida la jurisprudencia como resultado de la función y desempeño de la labor interpretativa y jurisdiccional del alto tribunal, sus decisiones y sentencias no pueden sujetarse a control constitucional. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional. Al decir esto, Alberto prácticamente sostiene el absurdo y la falsedad, ilegalidad e inconstitucionalidad de que los ministros de la Suprema Corte están por encima de la Constitución Federal, pues supuestamente, si en sus ejecutorias, tesis aisladas o jurisprudencias la infringen, tal violación a la Constitución Federal queda firme e impune, ya que según los ministros, las ejecutorias, tesis aisladas y jurisprudencias de la Suprema Corte no pueden sujetarse a control constitucional, esto último que constituye una verdadera aberración fiscal, aberración jurídica. Le recuerdo a Alberto y a todos los ministros que el artículo 225 del Código Penal Federal claramente dispone que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta. Alberto: dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio. Dictar una sentencia que sea violatoria de un precepto terminante de ley o dictar una sentencia que sea contraria a las actuaciones seguidas en juicio, que sea contraria a las pruebas que expediente, configura un delito contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, delito que se sanciona con prisión de con prisión de 4 a 10 años y además con destitución e inhabilitación hasta por 10 años o más si el asunto tiene una cuantía que exceda de ciertos límites, y además también se sanciona con multa de 30 a 1100 días multa. Ustedes no están por encima de la Constitución. Los abogados hemos tenido la culpa de que ustedes se crean que están por encima de la Constitución. Porque si ustedes violentan preceptos terminantes de ley o dictan sus sentencias contra el caudal probatorio que cobra en el expediente, cometen estos delitos que se sancionan con prisión, multa, destitución del cargo e inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos. El desatino expresado por la segunda sala de la Suprema Corte no sería tan grave, peligroso y perjudicial para México y los mexicanos si los ministros fueran personas
con una elevada calidad moral y humana, verdaderos expertos en todas las ramas del derecho, sobre las que dictan sus resoluciones, responsables y trabajadores, dedicados de tiempo completo a su delicada e importante tarea, no perdiendo el tiempo dictando conferencias en horas laborables, abandonando su trabajo, irresponsablemente dejando de estudiar los expedientes y las leyes aplicables, que es para lo que se les contrató, y paga su sueldo, totalmente imparciales, desempeñando su cargo leal y patrióticamente, cumpliendo puntualmente con el contenido de la Constitución Federal y de las leyes que de ella emanen, y mirando en todo por el bien de la nación. Estimados amigos, vean la importancia de que los abogados conozcamos el Código Fiscal de la Federación para evitar que nuestros tribunales, incluido el Alto Tribunal, cometan violaciones en perjuicio de los mexicanos. Lo dejo para su reflexión. Nos vemos en el próximo video.